Hola, buenas noches. Tal como lo prometí, nos encontramos hoy para continuar y dar inicio en especial a nuestra charla Coaching Profesional específico para abogados con las técnicas de programación neurolingüística en punto de habilidades de comunicación efectiva. Vamos a desarrollar hoy el primer componente de la estructura axiológica. Ese componente es justamente el que acabo de indicar, la estructura de valores éticos, de valores morales y por supuesto de valores jurídicos. Y sin más, iniciemos. Un saludo para todas las personas que están conectadas. Ustedes recuerden, pueden hacer las preguntas que consideren importantes, pueden proponer temas, pueden opinar, por supuesto, y vamos hasta las 7:45, es decir, 6:45, 30 minutos. Muy bien. En punto de comunicación de calidad, vamos a decir primero por qué es importante que un abogado o una abogada tengan desarrollado en su estructura de valores el tema ético. Pero ¿qué entendemos por ética? La ética es el conjunto de principios y valores, por supuesto, a través de los cuales los seres humanos hemos acordado formalizar en instrumentos jurídicos, como en el caso colombiano, la Constitución política, a fin de darles suficiente fuerza normativa como aquellos mejores y más preciados valores a través de los cuales hemos dicho que vamos a funcionar como seres humanos con el objetivo, mucha atención, con el objetivo de convivir de una manera sana, de una manera apropiada, de una manera satisfactoria. ¿Cuáles son esos valores éticos que todo abogado o abogada debe tener en su estructura de personalidad? Mostrar esos valores como insertos en su acción diaria son los siguientes. Hay unos básicos que están en la Constitución. Más adelante, cuando lleguemos al tercer componente, como son los valores y principios jurídicos, definiremos qué debemos entender por Constitución. Pero entonces decía cuáles son esos valores. Los encontramos en el preámbulo del Código Fundamental o Constitución, que conocemos como norma de normas. Son 8 valores y son los siguientes. Uno es la vida. Es evidente que un sistema judicial en pleno siglo XXI, es decir, hoy, actualmente, tiene que tener, o es más apropiado que tenga, como su principal valor fundamental, la vida. En este momento, tú tienes vida, me estás viendo, estás con vida, y un Estado de Derecho como el colombiano debe preservar esa vida que, entre otras cosas, tú no pediste, te fue dada. Aquí de pronto nos adentramos un poco más también en los temas espirituales, porque tienen mucho que ver con el respeto por la dignidad de las personas. Entonces te invito a pensar, a reflexionar sobre este hecho. Es en realidad importante para ti, para tu vida, si te has dedicado al mundo jurídico, el que se considere tu vida como valorable, apreciable, protegible. ¿Y qué significa entonces la vida para ti como ser humano en este caso? Pero atención, porque va un poco más allá. Y los demás seres vivos distintos a ti, que eres humano o humana, ¿qué piensas tú
del derecho a la vida de los animales? ¿Qué piensas tú del derecho a la vida de las plantas? ¿Qué piensas tú del derecho a la vida de los árboles? Es una planta compleja, pero lo es. Esa reflexión es importante. ¿Por qué razón? Es lo que tú tienes que argumentar en desarrollo de tu actividad profesional. En un homicidio, por ejemplo, en un atentado contra la integridad física, como cuando algunas personas lanzan ácido en la cara de otra por una razón u otra razón. El estado físico, además de la vida, es muy importante, la integridad física, la integridad personal. Entre otras, por esa razón, las lesiones personales se consideran un hecho no admitido en la vida en sociedad y por eso merecedor de una sanción, en este caso penal. Una sanción que normalmente es la pérdida de la libertad personal dependiendo de las circunstancias. Entonces, el primer principio ético que estamos mencionando, que debe estar, una vez más, inserto en la estructura de personalidad de quien ha decidido hacerse abogado o abogada, es el derecho a la vida. Eso es lo que tiene que defender en los tribunales. Hay muchas otras cosas que podemos mencionar respecto del derecho a la vida. La vida de calidad, por ejemplo. El solo hecho de nacer y de permanecer con vida es suficiente para garantizar esa calidad. ¿Hasta dónde llega el alcance del derecho a la vida? Hay personas inclusive que demandan su derecho a morir dignamente, es decir, quieren terminar voluntariamente con esa vida que por derecho propio tienen, que les ha sido dada por muchas razones, casi siempre por temas de enfermedad incurable, lo que llamamos personas enfermas terminales, que no tienen ya esperanza de una vida con calidad, dependiendo de las circunstancias, de las particularidades en que esa patología se esté desarrollando. Muy bien, te invito entonces a que reflexiones. ¿Qué piensas tú? Para ti, ¿qué significa el valor ético de la vida? Y cómo tú lo expresas en tu conducta diaria. Si hace parte del perfil tuyo como abogado o abogada. ¿Estás defendiendo esto? Tú elegiste ser defensor de la ley, de los derechos de otras personas. Y uno de ellos, como valor mínimo, fundamental, es la vida. Entonces, ¿en qué condiciones valoras tú y qué significa para ti el derecho a la vida? ¿Crees en él? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Muy buenas noches para las personas que están conectadas. Doctora Ingrid, María Fernanda, qué gusto. ¿Qué piensas tú cuando en televisión ves que una persona le quita la vida a otra? ¿Qué hay en tus emociones? ¿Qué hay en tus sensaciones? ¿Qué ocurre con tu estabilidad emocional? ¿Justificas en qué casos que una persona le quite la vida a otra? Hay estados en los que el derecho a la vida está, restringido de alguna manera. Está restringido en la medida en que hay pena de muerte. En nuestro país, Colombia, no existe formalizada la pena de muerte. Pero ¿qué piensas tú cuando ves, por ejemplo, en países como en los Estados Unidos, que existe la pena de muerte? Si tú estuvieses en lugar de esa persona condenada a muerte, ¿qué pensarías? Si fueras el abogado defensor o la abogada defensora de esa persona, ¿qué pensarías? ¿Vivirías en esa sociedad y fungirías también como abogado o abogada y por convicción aceptarías el derecho que tiene el Estado de procesar a una persona y si lo encuentra o la encuentra responsable, condenarla a perder su vida? ¿Qué hay de tus valores, de tu identidad, de tus creencias como abogado en
la sociedad específica en la que vives. ¿Qué ocurre con el derecho a la vida en tu país? Bueno, es para reflexionar. Otro derecho importante, otro valor ético importante, formalizado en nuestra Constitución, en el preámbulo, además de la vida, es la convivencia, la calidad, el estado, perdóname estas palabras, pero quiero utilizarlas más que pueda para llamar tu atención sobre el hecho de qué significa para ti convivir con otras personas. La vida en sociedad, por ejemplo, en los conjuntos cerrados. La vida en sociedad cuando tú deambulas, caminas, te desplazas por la calle, cuando ejerces tu derecho a la libre locomoción. ¿En qué condiciones es aceptable y qué dice el desarrollo legal de tu país respecto a las garantías mínimas para que tú te desplaces por tu barrio, por tu ciudad, por tu empresa, por un supermercado, etcétera, en eventos públicos? ¿A qué tienes derecho y qué obligaciones tienen las demás personas correlativas a ese derecho tuyo de convivir sanamente y qué significa para ti vivir sanamente? El segundo valor ético fundamental que todo abogado debe considerar y que debe utilizar, entre otras cosas, cuando litigue o cuando defienda una causa o demande la sanción o el resarcimiento por haber transgredido estos valores, como por ejemplo la vida que estamos mencionando o que acabamos de mencionar, o como por ejemplo la convivencia. ¿Hasta dónde llega el valor de la convivencia a ser limitante para las demás personas? Hay leyes diferentes que se aplican en casos particulares. Existe, por ejemplo, el Código de Policía, que entre otras cosas acaba de ser sancionado por el presidente Santos para entrar en vigencia a partir de enero del año entrante, 2017. ¿Qué normas del Código de Policía garantizan entonces que la convivencia sea pacífica, solidaria, que respete la vida, que respete la dignidad? Y esto es importante en el mundo de los abogados y las abogadas en la medida en que son justamente los valores a través de los cuales demanda la acción del Estado, que es el único que puede hacer justicia a través de sus autoridades, la rama judicial, por ejemplo, para que se sancione, si es del caso, una conducta por haber violado esa calidad de vida en términos de convivencia. Entonces te invito a reflexionar, a actualizar el concepto que tú tienes de convivencia. Recuerda, estamos haciendo transmisión en vivo desde Bogotá, Colombia, por 30 minutos, coaching profesional o entrenamiento profesional para abogados. Aprovecha estas charlas que no tienen costo alguno y que posiblemente te brindan la oportunidad de mejorar tu sensibilidad humana. ¿Qué digo yo? ¿Para qué existe el Estado? ¿Por qué existen cuerpos normativos como la Constitución Política si no es para garantizar una vida satisfactoria? Que si naciste, que sigas viviendo y que logres no solamente mantenerte con vida, sino desarrollar y cumplir tus sueños de la mejor manera posible, de manera organizada, entendiendo cuáles son los límites, cuáles son tus deberes, entre otras cosas, artículo 95 de la Constitución colombiana por lo menos, hasta dónde llegan tus derechos y qué los limita, y mucho más si has escogido la profesión de ser abogado o abogada. Te puedes saber las normas, te puedes saber la Constitución, pero ¿cuál es la esencia final? Pregunto yo, ¿cuál es la razón de ser de la ley en Colombia? ¿Te hiciste abogado o te hiciste abogada? Y así no lo seas, convives con otras personas en tu contexto, en tu comunidad, y de manera que sabes a qué tienes derecho, sabes cuáles son tus límites, sabes si puedes hacer o no una fiesta en tu casa, por llamar o por citar un simple ejemplo, y hasta dónde llegan tus derechos para hacer una fiesta en tu casa, tu espacio personal, y qué ocurre con las personas que en otros espacios cercanos a ti
escuchan cómo tú desarrollas una fiesta, hasta dónde y qué derecho tienes. Hay asuntos que han llegado a ser objeto de diligencias judiciales porque se ocasionan daño a la integridad no solamente física, sino además moral, inclusive llegando hasta la muerte. Recuerden ustedes el caso aquí en Bogotá de este señor de apellido Manotas, que finalmente fue condenado a varios años de cárcel por haberle quitado la vida a un vecino quien le reclamó por el excesivo ruido en su propia casa. Bien, hemos mencionado entonces dos valores importantes. Uno, la vida, obvio, elemental. Dos, la convivencia. Hay un tercer valor ético que en la sociedad colombiana, por lo menos, está como de los mínimos básicos que todos tenemos el deber y la obligación de observar, de entender y de aceptar. Y si no, pues hay procedimientos en la propia Constitución y en las leyes que indican cómo puedo hacer que eso se reforme, por supuesto con argumentos. No es simplemente porque yo quiera o porque se me ocurrió. Este otro valor, además de la vida y la convivencia, es la libertad. Imagínate tú vivo y que convivas con otras personas, pero que no puedas moverte libremente, además, por supuesto, con ciertas restricciones obvias de sentido común. ¿Hasta dónde llega tu derecho y hasta dónde comienza tu derecho de desplazarte libremente? ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, en Colombia una persona decidiera ingresar a un batallón de policía o del ejército a la 1 de la mañana, sencillamente reclamando su derecho a la libre locomoción? De pronto el ejemplo es un poco traído de los cabellos, entre comillas, pero si tú entiendes qué significa y hasta dónde llega tu derecho de la libre locomoción, podrás entender, por ejemplo, cuando ese derecho a la libre locomoción comienza a ser un allanamiento de una casa privada, por ejemplo, y que ya tiene, por supuesto, problemas legales, éticos, que no puedes tú traspasar y tendrías inconvenientes bastantes. Hemos mencionado entonces tres valores mínimos básicos éticos fundamentales: la vida, la convivencia y ahora la libertad. Y tú tienes libertad de escoger profesión, de casarte o no, de escoger un barrio, una casa, la ropa que te pones, leer, ver televisión, escuchar radio, expresarte de alguna manera, etc. Eso hace parte de tu libertad. ¿Qué es para ti como abogado el derecho a la libertad y en tu conducta personal? ¿Cómo exiges el respeto de tu libertad personal y cómo respetas el derecho a la libertad de las demás personas, de pensamiento, de expresarse libremente, de desarrollar, libremente su personalidad? ¿Qué piensas tú de las personas de la comunidad LGBTI? ¿Qué piensas de los indígenas y qué ocurre cuando interactúas? Se da la oportunidad de que interactúes con una persona de esta comunidad. ¿Qué piensas de los guerrilleros, por ejemplo? ¿Qué piensas de las mujeres? Así seas hombre o mujer. ¿Qué piensas de los animales? ¿Qué opinas de sus derechos? Si tú escogiste la ley como tu profesión principal, como tu actividad principal, ojalá por vocación, el derecho a la libertad en tu personalidad debe estar necesariamente mostrando esa coherencia con tu creencia y tu conducta, pero además tus emociones, tus sentimientos y tus palabras. ¿Qué opinas de las etnias? ¿Qué opinas de las personas afrodescendientes? Eso indica el nivel de creencia que tú tienes, y si eres abogado o abogada, debe haber en tu estructura de personalidad el absoluto respeto por estas personas, porque la Constitución Nacional garantiza ese derecho a esa garantía de expresar libremente ideas, opiniones, personalidad, labores, familia, lectura, afiliación política, etc. Muy bien, hemos mencionado la vida, la convivencia, la libertad. Hay otros, son 8, llevamos solo 3, mencionemos un cuarto: la justicia. Imagínate, en términos de derecho,
lo que significa que es un valor ético fundamental respetar la justicia. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa para ti la justicia? ¿Trabajas para la justicia? ¿Litigues como abogado independiente o como servidor público? Defiendes estos principios básicos éticos de los cuales estamos haciendo mención muy en general en este momento. ¿Qué es para ti la justicia y qué opinión tienes de la justicia en tu propio país? Porque si dices no creo en la justicia o dices cosas como la justicia es para los de Ruana, ¿qué es lo que estás tú dándote a ti mismo y a las demás personas a entender respecto de la profesión, de la labor, del área, del sector al cual elegiste dedicar tu vida? La pregunta como coach es, ¿crees en la justicia? Si no, ¿por qué trabajas para ella? Como servidor público todavía más complejo, pero igual si eres abogado. ¿Cómo acudes a los tribunales en ejercicio de demandas de protección de estos derechos mínimos si no crees en la justicia? Tú no puedes decir más o menos, o crees o no crees, y tu conducta debería estar entonces en coherencia, en congruencia con esa creencia o que dices creer en la justicia. Cuando tú portas una tarjeta profesional como abogado o abogada, las personas entienden que conoces la ley, que conoces, entiendes, aceptas y has aceptado voluntariamente el espíritu que justifica la existencia de estos principios básicos, que crees en ellos y que por eso demandas, por eso argumentas, por eso presentas alegatos, por eso presentas testimonios, por eso interrogas, contrainterrogas, por eso puedes proponer conciliaciones, etcétera, porque se supone que crees en ciertos valores y tienen que ser necesariamente los que están formalizados en el eje central del Estado, como es la Constitución Nacional, que hace parte de la tercer elemento estructural de los valores, que son los valores jurídicos. ¿Qué es para ti la Constitución Nacional? ¿Entiendes por qué ese documento, que es el Código Fundamental, se considera así, como Código Fundamental? ¿Qué es para ti la Constitución? Constituye la base de los principios, las garantías, los derechos fundamentales que en una sociedad determinada se entienden, son los aceptados y que todos tenemos, tú, yo y todo el resto, inclusive quienes administran justicia como los jueces, tenemos la obligación de aceptar y de proteger todos los santos días de tu vida. Yo no entendería que un abogado castigue, perdón la palabra, físicamente, arremeta físicamente contra una mujer. Sería terrible, sería una muestra, una contradicción tremenda, fundamental en la labor del abogado. Entre otras cosas, tú como abogado, ¿qué piensas de hombres y qué piensas de mujeres? Y cómo interactúas con ellos o con ellas, e inclusive con las personas diversas. Por ejemplo, los integrantes, como decía hace un rato, de la comunidad LGBT. Te invito a que revises esos temas, porque si quieres ser genuinamente un abogado, un defensor de la ley, necesariamente tu conducta debe mostrar esas creencias, que además no son voluntarias, o bueno, son voluntarias, pero si traspasas los límites y afectas derechos, porque el pensamiento de todo el mundo es libre, pues vas a tener serios inconvenientes con la justicia, vas a molestar a las demás personas. ¿Qué otros derechos como principios éticos, que es el primer elemento de la estructura de personalidad de los que estamos mencionando? Además de la vida, además de la convivencia, además de la justicia, está el trabajo. En una sociedad organizada como la colombiana y las democráticas, el trabajo es una obligación de carácter social.
debemos ir a trabajar para conseguir dinero, así es como está organizada nuestra sociedad, y tú tienes la libertad de escoger. Por eso en este momento lo que haces es voluntario en la mayoría de los casos, y percibes cierta contraprestación por ese trabajo que tú desarrollas. Carpintero, arquitecto, artista, o si no quieres escoger ningún trabajo, bueno, es tu decisión, pero deberías tener entonces un colchón económico para poder atender a tus necesidades y de las personas que dependen de ti. Es libre escribir un libro, producir una película, un video, dibujar, dedicarte a una ingeniería, por ejemplo, a los idiomas. Hay absoluta libertad desde que no afectes la vida, la convivencia de las demás personas, el libre derecho de desplazarse de los demás y el trabajo de las demás personas. Debe estar esto, una vez más, inserto en tu estructura de personalidad y debe ser coherente con tus conductas diarias. De lo contrario sería una contradicción no congruente, no coherente, no apropiada con la labor de un abogado. ¿Qué otro derecho mínimo básico ético se encuentra en nuestra Constitución? Recuerda, están en el preámbulo de la Constitución colombiana, en este caso de 1991. Además de la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la libertad. Nos hace falta mencionar 3 de ellos. Además de esos está el conocimiento. Tú tienes derecho a producir conocimiento si te dedicas a la ciencia o a escribir libros, a proponer teorías, a investigar científicamente, pues estás desarrollando, y hay muchos otros ejemplos, este derecho que tienes y que tienen los demás de verse beneficiados con ese conocimiento que tú estás produciendo. Por eso vamos a cine, vemos televisión por cable o la nacional, o leemos libros, o vemos películas, o asistimos a obras de teatro. Eso significa el desarrollo en la práctica de este derecho mínimo básico ético de todos, al menos de quienes residan o estén, así sea temporalmente, en nuestro país Colombia, porque nuestra Constitución está garantizando esto como lo mínimo. Por supuesto, hay un montón de aplicaciones en muchos otros sentidos en la vida diaria que hacen parte de estos mínimos básicos éticos que se desprenden de allí, de manera que hay muchísimos ejemplos, insisto, pero aquí la idea es que hablemos en términos muy generales para que llamemos la atención de qué es lo que los abogados y las abogadas tienen el deber ético, entonces, moral y por supuesto jurídico de defender en los tribunales estos mínimos básicos éticos que estamos mencionando. ¿Se te ocurren muchos otros? Bueno, si quieres comentar, si quieres hacer una pregunta por este medio, está habilitado, nos quedan unos cuantos minutos, vamos hasta las 6:45, nos quedan 2 o 3 minutitos para ir concluyendo este primer acercamiento a la formación en habilidades de comunicación. Si yo pretendo ser un muy buen abogado que comunique, argumente ideas, que sustente derechos, evidencias, debo saber cuáles son esos valores que están como el espíritu que justifica la existencia de las normas. Si no entiendo estos mínimos básicos éticos, vamos en 5, nos faltan otros 3, quizás en 8 días acabamos de mencionarlos, difícilmente yo voy a litigar con calidad. Estas son cuestiones de sentido común que no muchas veces hace uno como conciencia para llevar a cabo un entrenamiento de calidad, o mejor, una representación judicial de calidad. No es defender por defender, no es acusar por acusar, hay una razón de ser, de por qué las conductas son merecedoras de sanción, y cuando así aparentemente sean merecedoras de sanción, quizá no lo sean en la práctica, como por ejemplo cuando se le quita la vida a otra persona por defender la propia. Se conoce en el ámbito de Colombia como la legítima defensa. Evidentemente el homicidio es un delito, pero si yo demuestro en juicio que lo hice por defender mi derecho,
y lo demuestro con argumentos, la ley no tendría por qué sancionar esa conducta. Todo es relativo, salvo un derecho del que vamos a hablar más adelante, que quiero que hagamos el ejercicio de análisis, de interpretación y de propuesta argumentativa como entrenamiento en argumentación y de habilidad de comunicación. Siendo las 6:45, entonces agradezco mucho a las personas que han estado conectadas. Tú puedes ayudarme socializando estos videos y comentándole a las personas que hay una charla cada 8 días entre las 6:15 de la tarde y las 6:45 durante 30 minutos, hora de Colombia, en habilidades de comunicación de calidad, en específico para abogados. Entonces, si tienes comentarios, déjalos acá. Si tienes una pregunta, las miramos y en 8 días procuramos dar respuesta muy general, porque 30 minutos es bastante poco tiempo para una respuesta completa. Estamos hablando de comunicación en general de calidad. Muchas gracias y que acabes de pasar un maravilloso resto de día. Hasta pronto.